Leyendo y meditando sobre uno de los pasajes del Evangelio, Juan capítulo 1, versículos del 35 al 39, propuesto para este jueves misionero, en donde se nos invita a reflexionar sobre el llamado vocacional, vemos que en el testimonio de Juan el Bautista, por primera vez se nos presenta a Jesús bajo el título del Cordero de Dios. Estas fueron las palabras que oyeron los discípulos por boca de Juan el Bautista cuando vio que Jesús pasaba por allí. Evidentemente, este título con que se nos presenta a Jesús no era la imagen que muchos en el pueblo judío estaban esperando, es decir, aquella del Mesías liberador, del líder político y restaurador del reino de Israel. Con este título del Cordero de Dios, Juan el Bautista nos hace pensar en la imagen del cordero como el animal que se usaba en aquella época para los sacrificios expiatorios, es decir, para el perdón de los pecados. Nos muestra entonces que los discípulos seguirán a aquel que nos ama hasta el extremo incondicional de ofrecerse a sí mismo por amor. Lo cierto es que estas palabras despertaron la curiosidad de los dos discípulos que estaban con Juan el Bautista y que seguramente se vieron impactados también por la propia persona de Jesús. Algo les atraía de la sola presencia de Jesús. Algo habían descubierto en él que despertó en ellos el deseo de querer conocerlo más, de saber de dónde venía, de querer estar con él, ya que de manera simple, sin certezas ni seguridades de nada, tomaron la libre decisión de seguirlo en el camino. Podemos decir que su solo ser los interpela y los llama. Esto es lo que significa la palabra vocación, llamado. Es interesante esto. Jesús no les había hablado previamente. Ellos simplemente lo siguen. Y en este acto de seguirlo, cuando el Señor lo nota, es llamativa también su pregunta. No les dice ¿a quién buscan?, sino ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Como preguntándoles qué es aquello que esperan de Él. Y podemos ver que la respuesta de los discípulos no es para nada ambiciosa por las cosas del mundo, como es la respuesta de todos los hombres y mujeres que libremente se proponen, con una entrega generosa, a seguir las huellas del Maestro. Ellos tan solo querían compartir el modo de vivir de Jesús. ¿Dónde vives? Vengan y vean, les responde Jesús, como si quisiera decirles, vengan para que aprecien lo que es verdaderamente vivir en y conmigo. Y los discípulos fueron entonces con él.
vieron por sí mismos lo que hacía y lo que era. Vieron y compartieron ese modo de vivir que nos ofrece Jesús. Podríamos decir que descubrieron el verdadero rostro de Cristo. No se puede ser discípulo sin seguir al Maestro, sin vivir como Él y con Él. Y se quedaron entonces con Jesús todo ese día. El Evangelio no nos narra lo que sucedió durante esa jornada de compartir con el Maestro, pero fue sin dudas algo que caló tan fuerte en sus corazones que recordarán para siempre el día y la hora. Tal como nos dice el Evangelio, eran las 4 de la tarde. Este dato de la hora, que a simple vista no parece algo tan importante, tiene sin embargo una connotación muy personal y profunda. Es un recuerdo propio de quien relata aquello que vivió en intimidad. Podemos decir que todos tenemos en nuestras vidas esas 4 de la tarde, es decir, esos momentos fuertes de encuentro con Dios, esos momentos de gracias particulares que atesoraremos por siempre. Juan y Andrés fueron los dos discípulos que tuvieron este encuentro de intimidad con Jesús aquel día. Y si leemos algunos de los versículos que siguen, notaremos que aquello que el Maestro les mostró y reveló no fue algo que guardaron celosamente para ellos, sino que salieron a compartirlo con otros, ya con la certeza de haber encontrado al Mesías. Y es así como la vocación y el llamado particular de cada uno se hace vocación también en los demás, poniéndonos en camino con nuestro testimonio, para que nuestros hermanos se puedan encontrar también con el Maestro. Finalicemos esta reflexión orando juntos. Señor Jesús, te estamos buscando en nuestras vidas de dudas e incertezas. Deseamos ver tu rostro, percibir tu presencia. Ábrenos los oídos para que podamos sentir tu voz que nos invita a seguir tu modo de vivir en nuestro caminar. Abre nuestros corazones para que podamos percibir tu amor y veamos cuál es el espacio que ocupas en nuestras vidas y nos regocijemos con tu presencia. Jesús, enséñanos a escuchar tu voz que nos llama por nuestro nombre y que nos invita a seguirte y llevarte a los demás. Queremos verte, conocerte, estar con vos en intimidad como lo hicieron los discípulos aquel día. Que no nos acostumbremos pasivamente a tu presencia, a tu palabra, a la misión. Que podamos aprender cada día a vivir como vos, para que muchos también vengan y vean que vos estás con nosotros y que siempre
nos llamas.